Hola queridos niños, espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. Me da mucho gusto poder saludarlos. Bueno, les cuento que este es el video número 1 que vamos a trabajar esta semana y les va a servir para todas las actividades que vamos a realizar después. Les sugiero que vayan tomando apuntes de los conceptos que vamos a trabajar porque al final del video tienen que responder preguntas, así que muy atentos. Que les vaya bien. El objetivo de la clase de hoy será determinar los elementos que forman una narración y además su propósito. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son las narraciones? Las narraciones son textos que nos cuentan historias inventadas, como por ejemplo están los cuentos, cuyo propósito es entretener al lector. También están las novelas, muy similar al cuento, solo que es más extensa, y también nos cuentan historias inventadas que pretenden entretener al lector. Las fábulas, que nos cuentan historias para enseñarnos o dejarnos una moraleja. Las leyendas tienen la intención de explicar hechos o fenómenos de la naturaleza, también tradiciones y costumbres de un pueblo, y lo hacen con una historia fantástica donde ocurren hechos sobrenaturales. Los mitos, historias basadas en creencias antiguas que intentan explicar cómo se creó el mundo y los elementos que hay en él. Todas estas narraciones tienen elementos en común. Veamos cuáles son. 1. Se refiere al ambiente físico del lugar y es donde se desarrolla la historia. Puede ser en la granja, en el castillo, en el pantano, en una ciudad o en el campo. Otro elemento de la narración es el tiempo y tiene relación al momento en que ocurre la historia. Algunas historias ocurren de noche, otras de día, otras en otoño o en invierno. Algunas ocurren hace mucho tiempo y otras hace algunas horas atrás. Hay que saber identificar en qué momento ocurrirán las historias que leerán. Otro elemento que forma las narraciones son sus personajes. Están los principales o protagonistas y son los más importantes porque de ellos se trata la historia. También están los personajes secundarios que generalmente ayudan al protagonista. Algo que siempre les voy a preguntar son las características de los personajes. Estas pueden ser físicas, que es todo lo que observamos por fuera. Dice acá, corresponden a aquellas características externas, como el color de pelo, la forma de sus ojos o la vestimenta que utiliza. Aquí hay algunos ejemplos de descripciones físicas. Usted me puede mencionar si el personaje es alto, bajo, si su pelo es rubio, moreno, castaño, cómo es la vestimenta que utiliza, cómo es su cara, cómo está peinado, si tiene algún rasgo que lo hace diferente a los demás. En cambio, las características psicológicas corresponden a las características internas del personaje, como su forma de ser, pensar y actuar. Ojo, que generalmente las descripciones psicológicas tenemos que buscar pistas para poder saberlas, y estas pistas están en las acciones que hacen los personajes. Según su forma de ser y las acciones que realizan en el texto, podemos decir si el personaje es divertido, alegre, honesto, feliz, introvertido, irresponsable. Hay que fijarse bien en las pistas. Otro elemento importante es el narrador. Es esa voz ficticia que va contando todo lo que pasa en la historia. Ese es el narrador testigo. Él va a contar la historia, pero jamás va a participar en ella. Hace mucho tiempo, en un bosque muy lejano, había una niña llamada Caperucita Roja, quien se levanta una mañana y decide llevarle frutas a su abuela enferma. En el camino se encontró con un lobo feroz.
El muy mentiroso la engañó y le dijo que se fuera por el otro camino y ella obedeció. Bueno, y el resto de la historia ustedes ya la conocen, pero quería darles el ejemplo del narrador testigo. Cuenta la historia, pero no participa en ella. Sin embargo, el narrador protagonista es el mismo personaje principal que está contando su historia. Veamos el ejemplo de Papelucho. Ahora resulta que nos vamos a veranear a la costa y toda la casa se vuelve maletas. Y mi mamá está tan confundida que se le pierden las llaves a cada rato y nos reta a nosotros. La Domitila no contesta cuando uno le habla y todo el mundo arma una pelotera porque se rompe una llave del lavatorio. Es una lata estar de viaje porque a uno ni lo dejan salir ni hacer nada y lo echan de todas partes. ¿Se dan cuenta que Papelucho está contando lo que a él le ocurre? Palabras claves cuando dice mi mamá, nos reta a nosotros, no me dejan salir ni hacer nada. Ahí están las pistas, hay que fijarse bien en el texto. Y para finalizar, recuerden que las narraciones tienen la misma estructura. Es decir, todas tienen un inicio donde conocemos los personajes, el lugar y el tiempo donde ocurre la historia. Un desarrollo donde conocemos el problema y el desenlace es cuando se soluciona el problema y termina la historia. Todas se estructuran de la misma manera. Ahora, a realizar las actividades.